amigos, bienvenidos a su canal Ayelet Coin. Mi nombre es Ayelet. En esta ocasión les voy a traer una breve explicación acerca de los ETF apalancados en Hotbit. No olviden suscribirse a mi canal y regalarme un lindo like. Comenzamos. Para poder disfrutar de todos los servicios que tiene Hotbit, vamos a tener que crearnos una cuenta en Hotbit. No requiere de verificación de identidad, así que esto es un punto muy a favor. Vamos a tener que suministrar un email. Vamos a tener que enviarnos a ese email que coloquemos acá un código para colocarlo acá en nuestro correo, en nuestra bandeja de entrada lo vamos a conseguir una vez que coloquemos acá nuestro código y le demos enviar acá. Acá colocamos ese código, colocamos una password segura, preferiblemente letras, números, mayúsculas, minúsculas, bien compleja la password, la anotamos en un lugar seguro y vamos a confirmar esa password acá. Acá van a conseguir mi código de referencia que junto a el enlace de registro se los estaré dejando en la descripción de este video en la parte de abajo. Le damos clic a estar de acuerdo a los términos y políticas de privacidad de Hotbit y vamos a registrarnos una cuenta en Hotbit. Una vez que hemos registrado una cuenta en Hotbit, vamos a iniciar sesión con nuestro correo, nuestra contraseña que utilizamos para registrarnos y vamos a poder observar que tenemos varias secciones acá arriba. Acá vamos a poder conseguir todos los anuncios importantes, las noticias de Hotbit. Acá en Polaris vamos a poder encontrar los listados de los proyectos acá en Hotbit, de los distintos proyectos que se van listando acá en Hotbit. Acá vamos a poder mirar el área de eventos. Acá vamos a ver las actividades que hay en Hotbit para nosotros. Acá vamos a tener la parte de inversión, que allí vamos a poder invertir y a generar una rentabilidad en ciertas monedas. Acá en Perpetual vamos a tener contratos perpetuos. Allí vamos a operar las personas que operan en Perpetual, y en ETF va a ser el tema, que eso lo dejo de último porque allí es donde vamos a afincarnos en este video. En Exchange pues es donde vamos a poder operar normalmente en Spot. Como podemos ver, acá está el entorno para hacer trading en Spot, y en Market podemos ver todos los tokens listados que tiene Hotbit y sus características. Acá están divididos en distintos filtros y acá están los ETF también, los podemos observar acá. Los productos ETF que tenemos disponibles, vamos a ver que están listados las principales criptos y las principales DeFi también allí. Y vamos allí a ir a la parte de la cuenta como tal. Acá vamos a conseguir en Wallet, vamos a poder entrar a nuestros fondos. Allí vamos a poder observar los fondos que poseemos nosotros en las distintas monedas que tenemos acá en Hotbit. Acá en la sección de depósito vamos a poder entrar allí y poder copiar nuestras billeteras para poder enviar dinero externamente acá a Hotbit. Y acá en retiros también igualmente vamos a poder retirar si queremos retirar dinero de acá desde Hotbit hasta otro lugar. Y aquí nos lleva directamente al trade que hay con los pares USDT, que igualmente lo podemos hacer también desde acá, desde el exchange. Eso por esa parte. Acá podemos conseguir nuestro historial de transacciones. Acá podemos ver los depósitos que podemos hacer desde USD, depósitos y retiros también. Acá vamos a conseguir nuestras órdenes. Acá van a estar todo lo que son los detalles de nuestra cuenta, seguridad. Aquí vamos a activar nuestros mecanismos de seguridad. Ya en un video anterior de Hotbit se los expliqué. Acá en Referral Bonus vamos a conseguir nuestro enlace de referido. Como podemos ver acá está nuestro enlace de referido. Acá vamos a poder copiarlo y vamos a poder compartirlo para invitar personas a participar acá en Hotbit, a hacer trading o hacer ETF o hacer perpetual o invertir o cualquier otra cosa que deseen hacer las personas acá en Hotbit. Acá vamos a conseguir la administración de nuestras billeteras y bueno, acá vamos a poder ver todos los lenguajes que tenemos disponibles en Hotbit y las distintas monedas fiat que están disponibles aquí. Y eso es la explicación general de Hotbit. Recordemos que Hotbit es un exchange centralizado y allí vamos a poder hacer nuestras inversiones y vamos a poder operar también
en distintos mercados y en distintas modalidades, en spot, en ETF, en perpetual o invertir nuestras criptomonedas. Ahora sí continuamos con lo que es el tema ETF. El ETF apalancado en Hobbit fue lanzado el 15 de agosto de 2020 y es un tipo de apalancamiento que tiene un riesgo de liquidación muy pequeño y se basa en que si el precio de un activo aumenta un 1% el valor neto del producto de 3 veces ETF aumentará un 3% y si el producto disminuye menos 3 veces disminuirá 3 veces, es decir, es un apalancamiento en 3x, o sea 3 veces, y tiene un sistema de reequilibramiento, de rebalanceo, que asegura que el riesgo de liquidación disminuya prácticamente a cero. Es muy parecido al trading en spot. Cuando la operación se va en contra del ETF apalancado, la administración del fondo, Hotbit en este caso, que es el que está administrando el fondo, reequilibra tomando medidas de control la posición para garantizar que la pérdida no exceda una cantidad limitada y así reducir el riesgo de liquidación. Ventajas de los ETF apalancados en Hotbit. La primera ventaja es que no requiere de margin, por lo que el riesgo de liquidación es sumamente bajo, es prácticamente como comerciar en spot debido a el pequeño apalancamiento y el reequilibrio de la cuenta. Otra ventaja importante a mencionar es el efecto de interés compuesto y la limitación del riesgo. Las ganancias del ETF se transfieren de forma automática y diariamente al capital principal en el próximo periodo de reequilibrio y así el ETF va aumentando obteniendo un efecto de interés compuesto. Pero quizás lo más importante es el mecanismo de control de riesgo, que más adelante lo explico con mayor profundidad, pero que permite que la cuenta se rebalancee y no se liquide completamente. Un ejemplo de esto es que si Bitcoin cayera un 33%, el contrato en long, o sea, si estamos posicionados en una posición long de 3 veces, se liquidaría esa cuenta porque ya excedería el 100% de la cuenta y por ende se quemaría la cuenta, se liquidaría la cuenta ya que excedería el máximo del fondo de dicha cuenta. Mientras que si estamos acá en el ETF apalancado, entonces a través del mecanismo de rebalanceo es más complicado, es más difícil que se acerque al precio de liquidación, lo que permite que quede algo activo en la cuenta y así no se liquide totalmente la cuenta. Otra ventaja es que las comisiones en el ETF apalancado de Hotbit son bastante bajas y se puede diversificar el portafolio con los diversos productos que tiene Hotbit. Ahora vamos a explicar los mecanismos de precio. Para entender, debemos saber que un ETF es el acrónimo de Exchange Traded Fund o fondo de inversión cotizada. En los mercados tradicionales es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Los ETFs siguen el rendimiento de un grupo de activos, es decir, no se compra el activo en sí, sino el valor que marca el precio, pero no el activo como tal. Los ETFs de criptomonedas, como es el caso acá en Hotbit, que está compuesto por una criptomoneda de las principales criptomonedas que hay en el mercado contra USDT. Y además tenemos un apalancamiento de 3x, pero que a diferencia de futuros, las acciones del fondo no establecen un precio ni una fecha de liquidación, por lo que se puede comprar y vender en cualquier momento y está disminuido el riesgo de liquidación. Dos aspectos a tener en consideración es que los precios de los ETF fluctúan durante el día y debemos pagar una tarifa de administración. Cada producto ETF corresponde a un cierto número de posiciones en contratos de futuros. Es decir, que estamos comprando cuando compramos un ETF apalancado, estamos comprando un cierto número de posiciones y esas posiciones están en un contrato de futuros. Es como negociar en futuros, pero indirectamente, con una seguridad de que el sistema de Hotbit me está rebalanceando para que mi apalancamiento no se sobrepase del 3% ni se disminuya. Siempre va a haber un apalancamiento fijo, lo que permite que haya un rebalanceo de todo el fondo de inversión. Así el administrador del fondo entonces puede ajustar
dinámicamente las posiciones para que toda la participación del fondo pueda mantener ese apalancamiento fijo y durante un cierto tiempo. Por eso es que a diario se hace este rebalanceo a las 10:30 UTC más 8. Solo se rebalancea la parte que ha perdido dinero en el mercado volátil. Para nosotros adquirir alguno de estos ETF apalancados en Hotbit, lo podemos comprar con USDT y podemos comprar los productos disponibles que tenemos acá. Acá pueden ver toda la lista de los productos disponibles que hay en Hotbit para el ETF apalancado. Ahora me gustaría explicarles lo que significa todo esto en el entorno real de Hotbit acá en la cuenta de Hotbit ya como tal. Si ingresamos acá a la sección de ETF, podemos observar todo lo que es la interfaz del ETF. Y como yo les decía, el ETF es como una acción que adquirimos de todos estos productos que tenemos acá y están calculados en base a los precios reales de estas criptomonedas, calculados a través de esta fórmula que Hotbit utiliza para calcular el valor del ETF basado en el valor neto de cada criptomoneda, por ejemplo Bitcoin, Litecoin, Ripple, etcétera, ¿sí? Las principales criptomonedas de los productos que tiene Hotbit para el ETF. Esa fórmula nos calcula este valor que nosotros tenemos acá y es un valor calculado al precio de Bitcoin, al precio real, está respaldado y se mueve como el precio real de Bitcoin. Acá, como ustedes pueden observar, es un movimiento similar al de Bitcoin, pero vamos a tener algo así como una especie de dos tokens, Bitcoin Long y Bitcoin Short. Ingresar a este mercado es ingresar con un apalancamiento de 3x, siempre es el mismo apalancamiento. Nos va a permitir apalancarnos de forma segura usando este ETF según la tendencia que nosotros consideremos que va a estar un activo. Se los voy a dar con un ejemplo más sencillo para que podamos entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, yo pienso acá que Ripple llegó hasta este punto y va a hacer un retroceso acá. Entonces lo que voy a hacer es ir a los ETF, buscar Ripple, pero voy a buscar Ripple Short. ¿Por qué? Porque yo pienso que Ripple va a retroceder. Entonces yo entro en Short. Entonces entro con Ripple Short, no entro con Ripple Long. No entraría con Ripple Long porque no pienso que Ripple vaya a seguir subiendo, sino pienso que va a caer. Entonces intento comprar lo más abajo que pueda en Ripple Short porque estoy apostando a que Ripple va a retroceder y eso me va a dar un movimiento positivo acá en Short, en el ETF en Short de Ripple. Entonces compraría y esperaría que Ripple haga el retroceso. Recordemos, esto se va a ver hacia arriba. Si se da lo que yo pienso, que Ripple va a hacer un retroceso los próximos días, esto va a subir porque esto es Ripple Short. Y lo que va a ocurrir con Ripple Long es que va a caer, como lo está haciendo acá en este momento. Ripple Long está cayendo y Ripple Short está subiendo. Entonces siempre operar a favor de la tendencia. Si creemos que va a retroceder, compramos el ETF en Short, y si creemos que la moneda va al alza, entonces vamos a comprar dicha moneda en Long. Esto hay que tener mucho cuidado y, como les dije, este valor es un valor calculado, así que así funciona básicamente esto. Y por ejemplo, acá yo voy a comprar una cantidad de Ripple, digamos 10 Ripple, como para entrar allí y hacer la prueba acá. Y es simplemente comprar cuando yo considere que llega a un cierto punto. Entonces lo que hago es simplemente vender y obtengo una ganancia apalancada de un 3% más y obtengo una ganancia
con un apalancamiento de 3x. Entonces, esto es básicamente lo que es un ETF acá en Hotbit. Es un tipo de acción basada en ciertas criptomonedas, calculado con una fórmula matemática que se rebalancea cada día a las 10 am UTC más 8 y que nos permite operar con un apalancamiento pequeño de 3x, pero con un riesgo muy bajo de liquidación, que prácticamente tiende a cero. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les guste y nos vemos en un próximo video.